En este vídeo vas a aprender a destacar con colores o con diferentes iconos los diferentes registros de tu tabla en función del criterio que tú decidas. Si necesitas que algunos registros se destaquen para saber que tienen alguna condición que tú establezcas, pues esta es la forma de hacerlo. Si quieres aprender a hacer esto y otras muchas cosas interesantes, quédate en este vídeo. Bueno, es muy fácil dar un color diferente a cada registro en función del estado que tengan o en función del criterio que nosotros queramos establecer. Por ejemplo, tenemos una aplicación para gestionar una biblioteca y tenemos la lista de préstamos que hemos hecho y la tenemos aquí en la vista general donde tenemos todos los préstamos. Y lo que queremos es que los préstamos que tengan retraso pues se marquen con un color diferente, con un color rojo que nos llame la atención y sepamos que hay algún problema con ese préstamo. Si se fijan, voy a entrar en un registro, pues nosotros tenemos un campo que se llama estado y que nos da información de si el préstamo está todavía vigente o si ya se ha devuelto el libro de la biblioteca o si todavía no se ha devuelto y estamos con un retraso. Vale, entonces este campo lo hemos hecho mediante una fórmula if que nos dice que si la fecha tope, el campo fecha tope es menor que today, es decir, es menor que hoy y la fecha de entrega está en blanco, quiere decir que se tenía que haber entregado el libro y no se ha entregado, entonces nos pone retraso. Y si no pasa esto, pues nos pone en curso. Con lo cual, si en este campo, por ejemplo, tenemos aquí uno de los registros que nos aparece como retraso, porque la fecha tope era el 22 de noviembre y la fecha actual es muy posterior a esta fecha y además, si nos fijamos, no tiene fecha de entrega. Si entramos en el registro, no tiene fecha de entrega. Entonces esto lo que nos hace es que nuestro campo de retraso nos cante o nos indique que tenemos un retraso en este préstamo, ¿vale? Entonces lo que nosotros queremos hacer es que cuando algún préstamo esté con retraso, pues nos aparezca un color rojo con una marquita que nos indique esto, ¿no? Entonces, para hacer esto es muy fácil. Nos vamos a la pestaña Views o Vistas y a la pestañita de Views. Por cierto que todo el editor de AppSheet ha cambiado un poco. Próximamente tendremos que hacer un vídeo porque hay gente que ve esta columna y piensa que tiene algún problema en el editor, que no le está cargando bien, pero realmente esta es la forma que tenemos ahora de editar. Tenemos las tablas por un lado, tenemos aquí las tablas y los slides, luego tenemos las vistas. O sea, básicamente es lo mismo, simplemente las acciones, los bots. Entonces básicamente es lo mismo, pero lo único que hemos hecho es cambiar un poco la distribución y bueno, hay que ir acostumbrándose a este tipo de editor. Entonces nos vamos aquí a las vistas y vamos a meternos aquí en Format Rules y en Format Rules tenemos yo tengo aquí una creada pero la tengo deshabilitada, pero sería en Format Rules decirle añadir format rule, añadir es como una norma de formato, una regla de formato. Le decimos crear una nueva, aquí le vamos a poner pues color, vamos a ponerle color, le decimos que va a ser sobre la tabla préstamos y aquí en la condición es lo importante, porque aquí en la condición lo que le tenemos que poner es que el campo estado sea igual y entre comillas le ponemos retraso. Si esto se cumple, quiere decir que el libro se ha retrasado en la entrega, la devolución y lo que vamos a hacer es que como aquí nos aparecen las fechas del préstamo, pues le vamos a decir que nos marque la fecha. Entonces seleccionamos aquí y le podemos decir que nos ponga el color del elemento del registro en rojo o que nos haga
como una... ¿Ven cómo está aquí? Que nos ha aparecido ya. Como un punto rojo, quiere decir que este préstamo está en retraso, con lo cual ahora le damos a guardar y si nos vamos en cuanto a esto cargue, pues vemos que lo que es la lista de registros, los que están con retraso aparecen con el punto rojo y los demás no. Entonces si yo me vengo aquí, por ejemplo, y en este registro me meto y le quito la fecha de entrega, que quiere decir que no la han entregado, entonces aquí ya me va a salir retraso. Y entonces cuando yo lo guarde, y ahora me voy a la lista de préstamos, y ve, ya me está saliendo el punto rojo como avisándome de que está con un retraso. Entonces esto, desde mi punto de vista, es bastante interesante a la hora de destacar algunos registros o algunos elementos en función de lo que nosotros queramos. También la misma regla que tenemos aquí en el campo, vamos a irnos aquí a la tabla un momentito, la tabla de préstamos, que teníamos esta regla para que nos dijera el campo, nos pusiera retraso o en curso. Esto mismo incluso lo podríamos poner aquí en la forma root. Podríamos decir esto si no tuviéramos ese campo que no hubiéramos hecho esta comprobación, se lo podríamos poner directamente aquí. ¿Por qué nos está saliendo este error? Pues porque lo que nos dice es que la condición para la regla de formato no puede ser esta fórmula, porque tiene que ser algo que responda sí o no. Es decir, nosotros le estamos diciendo aquí que si la fecha tope es menor que today, es decir, que es menor que hoy, y está en blanco la fecha de entrega, entonces me ponga retraso, y si no, en curso. Pero claro, a él no le interesa esto, porque él lo que quiere es que tú le digas cuándo va a poner la regla de formato. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí sería quitar el if y quitar todo esto. Simplemente le dejaríamos esto, es decir, and, con la función and, que la fecha tope sea menor que today y que la fecha de entrega está en blanco. Y nos está diciendo que falta un paréntesis, se lo vamos a poner. Siempre hay que leer los errores que te da aquí, porque te da información del problema que puedes tener en la fórmula. Entonces le das a guardar y ahora sí nos va a dejar crear esta regla de formato directamente, sin tener que tener un campo que nos decida antes de la regla de formato. No sé, si yo no tuviera este campo de estado, que lo podríamos venir aquí y eliminarlo, eliminar este campo, y ya no nos saldría en los registros, porque ya no tendríamos el campo ese de estado, pero sin embargo la regla de formato sí nos seguiría apareciendo, porque ya le hemos establecido cuál es la condición para que se produzca la regla de formato, que es que la fecha tope sea menor o anterior a la fecha actual, y que además la fecha de entrega esté en blanco. Vale, pues esto es todo. Es un vídeo que quería hacerles porque es bastante interesante el tema este de las reglas de formato, y nada más.